Hola, bienvenidos a una breve historia. Esta vez, el Edicto de Milán. ¿Qué es el Edicto de Milán? A comienzos del siglo IV, los cristianos fueron otra vez terriblemente perseguidos. El emperador Diocleciano junto con Galerio desató en el año 303 lo que se conoce como la Gran Persecución, en un intento de restaurar la unidad estatal amenazada por su entender por el incesante crecimiento del cristianismo. Entre otras cosas, ordenó demoler las iglesias de los cristianos, quemar las copias de la Biblia, entregar a muerte a las autoridades eclesiásticas, privar a todos los cristianos de cargos públicos y derechos civiles, hacer sacrificios a los dioses, so pena de muerte, entre otros. Ante la ineficacia que tuvieron estas medidas para acabar con el cristianismo, Galerio, por motivos de clemencia y de oportunidad política, promulgó el 30 de abril del 311 el decreto de indulgencia, por el que cesaban las persecuciones anticristianas. Se reconoce a los cristianos existencia legal y libertad para celebrar reuniones y construirse templos. Mientras tanto, Constantino había sido elegido emperador en Occidente, después de que derrotara a Magencio en el 312. En el mes de febrero del año siguiente, se reunió en Milán con el emperador de Oriente, Licinio. Entre otras cosas, trataron de los cristianos y acordaron publicar nuevas disposiciones en su favor. El resultado de este encuentro es lo que se conoce como Edicto de Milán, aunque probablemente no existió un edicto promulgado en Milán por los dos emperadores. Lo acordado allí lo conocemos por el edicto publicado por Licinio para la parte oriental del imperio. Recordemos que en esta época ya está dividido en dos. El texto nos ha llegado por una carta escrita en el 313 a los gobernadores provinciales que recoge Eusebio de Cesarea en la Historia Eclesiástica y Lactancio en su texto. ¿Qué dice? En la primera parte se establece el principio de libertad de religión para todos los ciudadanos y, como consecuencia, se reconoce explícitamente a los cristianos el derecho a gozar de libertad. El edicto permitía practicar la propia religión, no solo a los cristianos, sino a cualquiera que fuera su culto. En la segunda parte se decreta restituir a los cristianos sus antiguos lugares de reunión y culto, así como otras propiedades que habían sido confiscadas por las autoridades romanas y vendidas a particulares en la anterior persecución. Un extracto literal del texto señala que, habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que tanto los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado, con saludable y rectísimo criterio, esta nuestra voluntad, que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenible. Entonces, ¿qué es lo que no dice el Edicto de Milán? Lejos de atribuir al cristianismo un lugar prominente, el edicto parece más bien querer conseguir la benevolencia de la divinidad en todas las formas que se presentara, en consonancia con el sincretismo que entonces practicaba Constantino y otros emperadores, quien a pesar de favorecer a la Iglesia, continuó por un tiempo dando culto al sol invicto. En cualquier caso, el paganismo dejó de ser la religión oficial del imperio y el edicto permitió que los cristianos gozaran de los mismos derechos que los otros ciudadanos. Desde ese momento, la Iglesia pasó a ser una religión lícita y a recibir reconocimiento jurídico por parte del imperio, lo que permitió un rápido florecimiento. Entonces, este es un edicto de tolerancia, no de oficializar el cristianismo como religión del imperio. Eso va a suceder varios años después con el edicto de Tesalónica.